Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos en la primera parte de esta unidad 5, donde veremos conceptos de hidratos de carbono, lípidos y parte de ácidos nucleicos. Eh, Algunas cosas de esta unidad ya la conocen de biología, entonces la idea es tratar de que lo que ustedes ya han visto en biología pasarlo rápidamente y de última lo repasan y avanzar con las cosas nuevas, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces en esta primera parte todo lo correspondiente a hidratos de carbono, la clasificación, mutarrotación, estructura, poder reductor, varias cosas puntuales de los hidratos. Bueno, primero que nada se clasifican de acuerdo a la cantidad de átomos en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, eh, de acuerdo a a la ubicación del grupo carbonilo, digamos, van a ser aldosas o van a ser cetosas. La definición química de los hidratos de carbono son aldehídos o cetonas polihidroxisustituidos. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser o un aldehído o una cetona que tiene en todos los carbonos un grupo oxidrilo, con sus variantes que ya veremos más adelante, ¿sí? Pero esa sería digamos, yo estoy en presencia de un hidrato de carbono cuando tengo una estructura química de una molécula de estas características. Y generalmente van de 3 hasta 7 átomos de carbono, no más de eso. Vamos a hablar de series D y series L, ¿sí? El D era el equivalente al isómero R cuando vimos estereoquímica, ¿sí? Y el L sería el equivalente al isómero S cuando vimos isómeros ópticos. A su vez también podemos clasificarlo de acuerdo al número de unidades de azúcares, que esto sí es lo que vieron en biología, que le llamaban monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos, etc. Bueno, la mayor parte de los hidratos de carbono son compuestos quirales, ¿sí? O sea, tienen un carbono asimétrico. Fíjense que acá tengo el gliceraldehído, que es la primera aldosa, aldotriosa, ¿sí? Tiene 3 átomos de carbono y fíjense que el carbono central es un carbono asimétrico porque tiene un grupo aldehído arriba, un alcohol, un átomo de hidrógeno, ¿sí? Y el grupo carbono oxidrilo abajo, ¿sí? O, o carbinol, ¿sí? Entonces, eh, al tener 4 sustituyentes diferentes, vamos a tener un carbono asimétrico y va a dar origen a 2 isómeros posibles. Si ustedes recuerdan la clase que tuvimos de consulta y la clase de isomería, yo les mostré cómo al pasar un grupo químico de un lado al otro, ¿sí? Cambia el isómero, ¿sí? Pasa a ser el isómero opuesto. Entonces fíjense que el oxidrilo en este caso a la izquierda va a ser el L y a la derecha es el D. Un punto importante, esto como lo estamos escribiendo a estas estructuras químicas se llama proyección de Fischer y son muy utilizadas para cuando escribimos, por ejemplo, aminoácidos o cuando escribimos la estructura de los hidratos de carbono, ¿sí? Lo que ustedes tienen que tener en cuenta en la proyección de Fischer es que las líneas que son horizontales están saliendo de la pantalla y las líneas que son verticales están hacia adentro de la pantalla. Bueno, esta es exactamente lo que le estaba diciendo, ¿sí? Fíjense, las horizontales van hacia afuera de la página y las verticales van hacia adentro, ¿ven? Como muestran estas dos cuñas llenas, están saliendo y estas están hacia adentro. Y esta sería como uno vería la estructura tridimensional si la podría ver, ¿sí? Fíjense cómo los grupos químicos están hacia afuera y estos están hacia adentro, ¿sí?
Bueno, como cuando yo escribo la proyección de Fisher, estoy indicando que las líneas horizontales, que serían los enlaces covalentes, están saliendo hacia afuera. Yo no puedo, si yo hago un cambio, un giro de la estructura, eh, puedo cambiar la configuración. Entonces, si lo giro 180 grados, no pasa nada, porque fíjense que las líneas horizontales siguen estando en la horizontal. El problema pasa si yo lo giro 90 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque las estructuras que estaban en la vertical pasan a estar en la horizontal, y antes las que estaban en la vertical estaban hacia adentro y ahora pasan a estar hacia afuera. Eso es por la convención de la proyección de Fisher, simplemente, que dice que cuando nosotros lo escribimos en la horizontal están saliendo hacia afuera, nada más que por eso. Pero no lo puedo, en definitiva no lo puedo girar, porque yo estoy expresando, ¿sí? En el lenguaje, digamos, del químico, estoy expresando otra cosa cuando yo lo giro, ¿sí? Más allá que si yo agarre, lo que les quiero explicar es que esto es independiente, no tiene nada que ver con que si yo realmente, supónganse que yo pudiese agarrar una molécula con la mano y la giraría a 90 grados en el aire, no cambia la configuración claramente. Para que cambie la configuración tiene que cambiar, romper enlaces y volverse a formar, ¿sí? Esto que giro y cambia la configuración ocurre cuando yo me refiero al lenguaje de la proyección de Fisher, ¿sí? A la expresión de la proyección, ¿sí? O sea, la proyección de Fisher yo no la puedo girar 90 grados porque estoy diciendo otra cosa, ¿sí? Estoy diciendo que los que están en el horizontal pasan a estar hacia adelante. Entonces fíjense cómo, fíjense cómo estos dos grupos químicos que estaban hacia atrás ahora pasan a estar hacia adelante. Y casualmente hace que esté hablando, si yo lo giro 90 grados, esté hablando de isómeros opuestos. Si este es el R y este es el S. Lo que sí puedo hacer, que hace que no cambie la configuración, es dejar un punto fijo y girar los otros, ¿sí? Esto sirve para a veces ubicar los grupos químicos de mejor manera, para poder determinar si el isómero es R o S. Un punto importante es que yo tengo 2 a la n estereoisómeros posibles para n carbonos quirales. Entonces, en los hidratos de carbono se utiliza mucho. Fíjense que el gliceraldehído, que tiene un átomo asimétrico, 2 a la n, o sea, 2 a la 1 es 2, por lo tanto tiene 2 isómeros posibles, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso de la glucosa, que tiene 4 carbonos quirales, es 2 a la 4 me da 16, o sea que me da 16 isómeros posibles. Bueno, en el caso puntual de los azúcares, van a ver que en muchos casos hablan de azúcares D y azúcares L, ¿sí? Hay mucho acá de forma que está relacionada a la forma del lenguaje, digamos, ¿sí? O la forma de expresión química para este determinado grupo de compuestos, ¿sí? Entonces, se va a llamar azúcares D, ¿sí? A todos los azúcares que tengan el carbono más alejado del grupo carbonilo, ¿sí? Con la misma configuración estereoquímica que la del D-gliceraldehído, ¿sí? Entonces, como el D-gliceraldehído tiene el grupo oxidrilo hacia la derecha, esta es la D-glucosa, ¿sí? Y se va a llamar L azúcares a todos los azúcares que tengan el último, o sea, el carbono más alejado del grupo carbonilo hacia la izquierda, ¿sí? A su vez, en este caso yo tengo el enantiómero de la D-glucosa. ¿Qué sería el enantiómero? El espejo para todos los carbonos quirales. Entonces, fíjense que el carbono, en cada carbono, o sea, los carbonos quirales para el caso de la glucosa es el 2, el 3, el 4 y el 5. Y fíjense que están exactamente opuestos en cada uno de los carbonos para la D-glucosa y la L-glucosa, ¿sí? Está opuesto en el 2, fíjense que en este caso está a la derecha, a la izquierda, acá está a la derecha, acá está a la izquierda,
Acá está a la izquierda, acá está a la derecha, acá está a la izquierda, acá está a la derecha. Bueno, las aldosas, ¿sí?, que existen en la naturaleza se relacionan todas al D-gliceraldehído. ¿Por qué? Porque es el equivalente a la molécula del D-gliceraldehído le vaya agregando grupos, ¿sí?, carbono oxidrilo a la estructura y la estructura se va elongando. Entonces, fíjense que yo tengo el carbono, digamos los 3 átomos de carbono del gliceraldehído. Entonces, fíjense que a partir del gliceraldehído, si yo agrego un grupo carbinol, sí voy a tener nuevamente una estructura de 4 átomos de carbono con un carbono más, ¿sí? Ahora, fíjense que en el caso, ahora el que era el carbono 2 pasó a ser el carbono 3, ¿sí? El que era el carbono 2 pasó a ser el carbono 3. Y fíjense que el carbono 3 tiene la misma configuración en las dos nuevas aldotetrosas que se formaron, ¿sí? ¿Ven? En los dos casos tiene la misma configuración. Ahora, ¿qué ocurre con el nuevo grupo químico carbinol que yo agregué? ¿Qué es lo que ocurre? Puede estar a la derecha, ¿sí?, o puede estar a la izquierda. Por lo tanto, se forman dos hidratos de carbonos diferentes, ¿sí?, que uno se va a denominar eritrosa y el otro se va a denominar treosa. Fíjense que a partir de estas dos aldotetrosas, a su vez yo puedo agregar un grupo carbinol más, pero claro, a ese grupo que yo agregue nuevamente, fíjense que puede estar hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero a su vez a la treosa también, cuando le agrego el grupo, puede estar a la derecha o puede estar a la izquierda. Por lo tanto, de estos dos me surgen 4 nuevos hidratos de carbono. Estos que están pintados con azul son los más importantes o los más relevantes de la naturaleza. Todos existen, pero estos son los más relevantes. Entre esos la eritrosa, la ribosa, obviamente, que está en el ARN, por ejemplo. Y fíjense que de todas maneras, tanto las aldotetrosas tenían el carbono más alejado con el oxidrilo hacia la derecha, ¿sí? O sea, al igual que el D-gliceraldehído, ¿lo ven? Y fíjense que en caso de todos estos 4 nuevos hidratos aldopentosas, siguen teniendo en el carbono más alejado el carbono con la misma configuración que la del D-gliceraldehído. Por eso son todos azúcares D, ¿ven? D, ¿sí? De ribosa, de arabinosa, de silosa, de... Bueno, estas aldos pentosas pueden sufrir el agregado de una nueva molécula de carbinol, ¿sí?, o de un nuevo grupo químico, y obviamente que cada uno da origen a dos nuevos, porque fíjense que, supónganse, para la ribosa, yo voy a agregar un nuevo grupo, pero a su vez puede estar a la derecha o a la izquierda, y me da origen a dos nuevos hidratos de carbono. Para la arabinosa puedo agregar dos nuevos, ¿sí?, y me va a dar origen a la glucosa y a la manosa, bueno, y así con cada uno. Nuevamente los que están en azul, la glucosa, la manosa y la galactosa, son los más abundantes en la naturaleza y serían los que nosotros esperamos que ustedes tengan idea rápidamente en los exámenes o en los parciales, que ustedes puedan conocer la estructura química de esos compuestos, ¿sí? Deberían saberlo, ¿no? No son tantos, pero les va a ayudar a poder hacer los ejercicios más rápidamente. Bueno, las cetosas se relacionan, ¿sí?, con la dihidroxiacetona, que la dihidroxiacetona es la primer cetotriosa, ¿sí? Pero como es la primer cetotriosa, el grupo no, digamos, la cetotriosa no tiene carbonos asimétricos, por lo tanto no tiene isómeros ópticos.
O sea que tengo una sola cetotriosa, que es la dihidroxiacetona. A continuación se agrega un grupo, ¿sí? Carbinol también, y ese grupo puede estar ubicado hacia la derecha o hacia la izquierda, formándome la L-eritrulosa o la D-eritrulosa. Lo que ocurre es que en la naturaleza existen solamente los azúcares con la configuración D. Por eso vimos todos las aldo, eh, todas las aldosas, ¿sí? Eran, eh, tenían la configuración D, ¿sí? Y todas las cetosas, ¿sí? Van a tener también la configuración D. O sea, el grupo oxidrilo siempre va a estar hacia la derecha en el carbono más alejado del grupo carbonilo. Entonces, a partir de del primer compuesto quiral se puede agregar un carbono más quiral y fíjense que nuevamente puede estar hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Ahí me da la ribulosa y la silulosa y a partir de esto se puede agregar un carbono quiral más y me puede dar origen a las 4 cetohexosas. ¿Sí? Fíjense que yo tenía aldohexosas, tenía 8, mientras que cetohexosas tengo 4, o sea la mitad. Y esto está explicado porque tienen un carbono asimétrico menos. Bueno, el proceso de mutarrotación es un proceso importante, ¿sí? Un fenómeno químico importante que sufren la mayoría de los hidratos de carbono y afecta mucho su actividad química y su composición a nivel celular. Primero tenemos que recordar la formación de los enlaces semiacetálicos que habíamos estudiado previamente cuando vimos las reacciones de los alcoholes y aldehídos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Un alcohol, ¿sí? Ataca al aldehído, en este caso, para formar un hemiacetal. Fíjense que en este caso pasa a formar, es una reacción de adición nucleofílica. Se forma el hemiacetal. El hemiacetal es este grupo químico, ¿sí? Constituido de esta forma, o sea, un átomo de carbono unido por enlace covalente a dos átomos de oxígeno, cuyos átomos de oxígeno en un caso están enlazados a un átomo de hidrógeno y en otro caso a una cadena carbonada, y enlazado a una cadena carbonada. Y a su vez la hibridación de ese átomo de carbono es sp3 y a su vez ese carbono es un carbono asimétrico. ¿Sí? Esas son las características de este grupo químico y que le dan una reactividad especial. Un punto muy importante es que este enlace hemiacetálico puede romperse y volver a dar origen al aldehído y al alcohol que le formó en una reacción reversible, ¿sí? También puede ocurrir que haya una reacción entre un alcohol y una acetona, ¿sí? Formando en este caso en vez de un hemiacetal, un hemicetal. Y la estructura química de ese grupo es diferente, es ligeramente diferente. La diferencia está, fíjense, está nuevamente enlazado dos átomos de oxígeno, tiene hibridación sp3, es asimétrico, todo. La diferencia es que, fíjense que acá tengo un R2, ¿sí? O una cadena carbonada más, donde acá tenía un átomo de hidrógeno. Y esto está dado porque la acetona tengo el grupo carbonilo unido a dos átomos a dos cadenas carbonadas y no a una cadena carbonada y un átomo de hidrógeno como el caso del aldehído, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? En el caso de las moléculas, los hidratos de carbono de entre 5 y 6 carbonos, o sea los de mayor longitud, lo que ocurre es que hay una reacción de formación de un enlace hemiacetálico intramolecular. O sea, reacciona un alcohol de la misma molécula con el aldehído de la misma molécula, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso reacciona, ¿sí? Acá tengo la glucosa, ajá, va a reaccionar
el alcohol del carbono 5, ¿sí? ¿Con quién? Con el aldehído del carbono 1. Un punto importante es que la función aldehído, acuérdense que ese carbono 1 tiene tiene una hibridación sp2. Por lo tanto, ese carbono es plano, la estructura de ese carbono. Y esa es la razón por la cual el alcohol, ¿sí?, del carbono 5 puede atacar por ambos lados a ese carbono 1, ¿sí? Y como lo puede atacar por ambos lados, puede dar origen a dos isómeros diferentes, ¿sí? En el caso, y digamos, como el enlace miacetálico da origen a un carbono asimétrico, ¿sí? También como lo puede atacar por ambos lados, puede dar origen a dos nuevos isómeros, ¿sí? Y ahí es cuando al ciclarse la molécula puede dar origen al isómero alfa o al isómero beta, ¿sí?, de acuerdo a la configuración de ese carbono, de ese nuevo carbono asimétrico, ¿sí? Generalmente se le denomina configuración alfa cuando el grupo oxidrilo queda del mismo lado del anillo que el oxidrilo del carbono 2, ¿sí? O lo puedo pensar, o sea, tiene una configuración cis respecto al oxidrilo del carbono 2. O lo puedo pensar también como que tiene una configuración trans respecto al grupo carbinol, ¿sí?, del carbono 6, ¿sí? Fíjense que está en forma opuesta. Y para el caso del anómero, en este caso cuando los nuevos isómeros ópticos que se forman se llaman anómeros, ¿sí? Por eso también este carbono 1 se llama carbono anomérico. En el caso de que el grupo oxidrilo esté del mismo lado, o sea que tenga una configuración cis con el carbinol y trans con el carbono 2, ¿sí?, se va a denominar, va a ser el isómero beta, ¿sí? Esto que están viendo aquí, a su vez, esta estructura química que están escribiendo aquí, que están viendo aquí, se llama proyección de Haworth, que no termina de ser la estructura real de la glucosa en solución, ¿sí?, o de la glucosa o del hidrato de carbono ciclado, pero se aproxima más, ¿sí?, que a esta estructura. Cuando se cicla, la proyección de Haworth lo que hace es escribir en sentido de las agujas del reloj, digamos, el carbono más oxidado, que es el carbono hemiacetálico, y luego el resto de los átomos de carbono del, del, del hidrato de carbono. Y lo que en la proyección de Fischer está hacia la derecha, en la proyección de Haworth está hacia abajo. Entonces fíjense como el carbono 2 que está hacia la derecha en la proyección de Fischer, la proyección de Haworth va a estar hacia abajo. El carbono 3 que está hacia arriba en la proyección de Haworth está hacia la izquierda en la proyección de Fischer. Esto es para tratar de tener una forma de escribir las estructuras de los hidratos de carbono cuando se ciclan, ¿sí? Generalmente las ciclaciones más estables, digamos, si bien pueden reaccionar cualquiera de los grupos alcohol con el carbono carbonílico, o sea, tanto con el aldehído como la acetona, si bien puede reaccionar cualquiera, las estructuras más estables se forman con los carbonos más alejados y dan origen a dos estructuras principales. A la estructura con forma similar al pirano, que tiene 6 lados, ¿sí?, y las estructuras similares al furano, que tienen 4 lados. 5 lados. Bueno, perdonen. Esto es lo que le mostraba recién. En este caso, fíjense que se llama alfa D glucopiranosa. Gluco porque es la glucosa, piranosa porque está ciclada en la forma
piranosa, ¿sí? Similar al pirano. Pero fíjense que este es el caso para la ribosa. ¿Qué pasa con la ribosa? Se puede ciclar reaccionando el carbono 5 con el carbono 1 y dar origen a las formas piranosas, ¿sí? O puede ciclarse con el carbono 4, ¿sí? O sea, reaccionar el carbono 4 con el carbono 1 y dar origen a las formas furanosas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? A su vez, cuando reacciona, supónganse el carbono 5 con el carbono 1, también puede dar origen a los isómeros alfa y beta. Por lo tanto, de la forma piranosa tengo el anómero alfa y el anómero beta, ¿sí? Y de la estructura furanosa tengo el anómero alfa y el anómero beta. Entonces, si yo parto de la ribosa, puedo tener la alfa de ribopiranosa, ¿sí? O sea, eso quiere decir que tiene la estructura del pirano, o la beta de ribopiranosa. Y a su vez, puedo tener, si se cicla en la forma furanosa, la alfa de ribofuranosa y la beta de ribofuranosa. ¿Tá? En el caso de la ribosa es un caso de un hidrato de carbono que en solución están presentes las 4 estructuras, ¿sí? En diferentes porcentajes. ¿Por qué? Porque los porcentajes dependen de la estabilidad de estas estructuras, ¿sí? Y como la reacción es reversible, en realidad está en equilibrio, o sea, todo el tiempo se está abriendo y cerrando la cadena y dando origen a las diferentes estructuras. Y si yo consumo, suponga, es un equilibrio, entonces si yo consumo, por ejemplo, alfa D ribofuranosa, el sistema se mueve tratando de compensar la formación de más alfa D ribofuranosa. Bueno, la proyección de Haworth se acerca bastante a la estructura real, pero no es la estructura real de los hidratos de carbono, ¿sí? ¿Por qué? Porque las estructuras reales tienen que tener en cuenta la conformación de los hidratos de carbono que tienen una hibridación sp3 cada átomo de carbono. Bueno chicos, como les decía, la proyección de Haworth, que es una buena forma de representarlo, sin embargo, no es la estructura real. ¿Por qué? Porque el carbono tiene hibridación sp3, ¿sí? En todos los carbonos de la glucosa, por ejemplo, o de todos los hidratos de carbono, excepto el carbono carbonílico. Entonces, yo tengo en la estructura debo respetar esa conformación, ¿sí? Fíjense que en este caso, esta estructura que están viendo acá sí respeta la disposición de los enlaces entre los grupos químicos y la hibridación sp3. Pero, como tienen hibridación sp3 y tienen un enlace simple carbono-carbono, estos pueden rotar, ¿sí? De manera similar a cuando se acuerdan que rotábamos el etano para formar diferentes las estructuras eclipsadas y alternas, ¿sí? Bueno, cuando yo giro, ¿sí? Si bien puedo tener diferentes estructuras, diferentes conformaciones, las dos estructuras estables para cuando yo tengo un anillo de 5 átomos, de 6 átomos, perdón, va a ser la conformación de silla, ¿sí? Y la conformación de bote. Esas son las dos estructuras de las cuales la conformación de silla es también a su vez la más estable entre estas dos. Además, puede ocurrir que los grupos químicos estén ubicados en forma ecuatorial, ¿sí? Como están en este caso los grupos oxidrilos, ¿sí? O sea, los grupos más voluminosos están en forma ecuatorial, o sea que es perpendicular a un eje imaginario que atravesaría por el centro de la molécula, o los grupos químicos más voluminosos pueden estar en forma axial, ¿sí? Que sería paralelo a ese eje central, ¿sí? Que pasaría por el centro de la molécula.
De estas dos estructuras, la más estable es la que está en forma ecuatorial, o sea que los grupos más voluminosos están en forma perpendicular. Bueno, un punto importante son los derivados de los azúcares, ¿sí? Porque esto los vamos, cuando estudiemos el metabolismo secundario, por ejemplo, van a aparecer muchos de estos compuestos. Es muy común que los hidratos de carbono formen ésteres de fosfatos, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso de la dihidroxiacetona forma un éster con el ácido fosfórico, ¿sí? Por eso forma la dihidroxiacetona fosfato. El gliceraldehído, en el carbono 3, el alcohol se esterifica también con el fosfato, da origen, por ejemplo, al 3-gliceraldehído 3-fosfato. Fíjense, los diferentes azúcares también pueden esterificarse en los diferentes carbonos, y ahí puedo tener, por ejemplo, la alfa de glucosa 6-fosfato, la alfa de glucosa 1-fosfato. Bueno, esto vamos a hablar mucho cuando estemos en el metabolismo. Existen también los desoxiazúcares. Estos son azúcares que eh, tienen un grupo oxidrilo menos, puede ser uno o más, ¿sí? Se indica la posición del grupo oxidrilo que falta y el nombre del hidrato de carbono. Entonces en este caso fíjense que es el 2-desoxirribosa, quiere decir que en el carbono 2 no está el grupo alcohol, el grupo oxidrilo, ¿sí? La 2-desoxirribosa es la que está presente en el ADN, ¿sí? Y aquí tenemos la L-fucosa, que es la 6-desoxi-L-galactosa, ¿sí? Que no tiene, fíjense que tiene un grupo metilo en el carbono 6, no tiene el grupo alcohol característico. También tenemos aminoazúcares. Estos son azúcares que tienen sustituido un grupo alcohol por un grupo amino. Entre los más comunes se encuentran la glucosamina, fíjense que en el carbono 2 tiene un grupo amino sustituido por el alcohol. La N-acetilglucosamina, esto es, a la misma glucosamina se le sustituye, o sea, tiene sustituido uno de los átomos de hidrógeno por un grupo acetilo, por eso se va a llamar N-acetil. Y esa puede ser glucosamina o puede ser otro hidrato de carbono que puede ser galactosamina, como en este caso acá, ¿sí? Y también otro, digamos, común es el murámico, que también tiene tiene un grupo amino como sustituyente. Bueno, tenemos también los azúcares alcoholes. Esto es porque el grupo aldehído puede reducirse, ¿sí? O el grupo, sí, fundamentalmente el grupo aldehído se puede reducir y va a dar origen, o sea, si se reduce el grupo alcohol, el grupo aldehído y me forma un alcohol, fíjense que me quedan me queda un poliol, ¿sí? O sea, voy a tener un grupo alcohol en todos los carbonos, ¿sí? Y existen azúcares que son derivados de que en realidad son polioles, pero tienen la misma capacidad de poder ciclarse. El glicerol, por ejemplo, derivado del gliceraldehído. También vamos a tener azúcares ácidos, ¿sí? Que esto es la oxidación del grupo. Puede ocurrir dos cosas. Puede ocurrir la oxidación del carbono carbonílico, en este caso del carbono 1, ¿sí? Y al oxidarse, fíjense que acá se oxidó a un grupo carboxílico, ¿sí? Entonces me forma el ácido glucónico derivado de la glucosa, ¿sí? A su vez, cuando se ciclan, acá hay una reacción entre un ácido y un alcohol, ¿sí? Que sería la formación de un éster. Cuando esos ésteres se forman intramolecularmente y ciclan la molécula, se le llaman lactonas, ¿sí? Por eso en este caso se forma la D-gluco alfa gamma lactona, ¿sí? La gamma es porque indica la posición con el carbono que se formó
la lactona, ¿sí? Digamos, lo que más me gustaría que les quede acá es que el carbono 1 se oxidó, ¿sí? Y me da origen a un azúcar ácido derivado. Pero puede ocurrir que se oxide no el carbono 1, sino que se oxide, por ejemplo, el carbono 6, ¿sí? Entonces yo tengo el carbono 6 como ácido carboxílico. En ese caso me da origen al ácido glucurónico, ¿sí? Que fíjense que en este caso se puede ciclar también, pero no forma una lactona, porque acá el enlace es un enlace hemiacetálico. Lo único que me queda es el grupo carboxílico en el carbono 6, que en el caso de la glucosa no lo tiene. Bueno, reacciones que experimentan, bueno, parte de estas reacciones es parte de lo que hablábamos recién, ¿sí? Fíjense, yo acá tengo el carbono hemiacetálico que se oxida para formar el carbono lactona oxidado. Esta es una reacción típica que ocurre, ¿sí? Cuando exponemos los aldehídos, ¿sí? Por ejemplo, una solución de nitrato de plata en una base, ¿sí? Nitrato de plata amoníacal se denomina, y en este caso la plata es quien toma los electrones, plata más 1 toma los electrones y se va a depositar, ¿sí? Oxidando, en este caso la glucosa. Cuando se deposita la plata, ¿sí? Me queda este espejo de plata que se forma como resultado de la reacción, ¿sí? Este se denomina reactivo de Tollens, que bueno, esto hacemos un práctico de este tipo de actividad. Bueno, en este caso es así como se pueden oxidar, se pueden reducir, ¿sí? Tal cual como veíamos anteriormente. Acá simplemente, digamos, es lo mismo que estábamos viendo en la diapositiva anterior, sino que aquí les estoy mostrando un poco cómo puede ocurrir eso, ¿sí? O sea, fíjense que yo tengo el aldehído, puede ser atacado por un hidruro, ¿sí? Puede reducirse. Otra reacción típica, ¿sí? Es la de esterificación, en donde puede reaccionar la glucosa con el ATP, ¿sí? Para fosforilarse y formar la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Fíjense cómo en este caso el alcohol de la glucosa actúa como un nucleófilo que ataca el átomo de fósforo, que está cargado positivamente porque está enlazado a 4 átomos de oxígeno que son más electronegativos que el fósforo. Entonces tiene carga más 5 y por eso es atacado, y el adenosín difosfato es un buen grupo saliente en este caso porque puede estabilizar bien las cargas. Por lo tanto da origen a la glucosa al éster de la glucosa 6-fosfato, obviamente catalizado por una enzima. Bueno, otro punto importante de los hidratos de carbono es que el enlace hemiacetálico que da origen al ciclo puede volver a reaccionar con un alcohol, ¿sí? O sea, el enlace hemiacetálico puede volver a reaccionar con un alcohol liberando agua, ¿sí? Y formando un acetal, ¿sí? Fíjense, para este caso, para la alfa-D-glucopiranosa, fíjense que reacciona en un medio ácido con metanol, y ¿qué es lo que ocurre? Se forma, ¿sí? el acetal derivado de la reacción entre la glucopiranosa y el metanol, y fíjense cómo queda sustituido, ¿sí? el, el grupo oxidrilo presente en el hemiacetal por, en este caso, el grupo metoxi, ¿sí? Y en este caso siempre se libera una molécula de agua. Como les decía anteriormente, obviamente cuando reaccionan, en este caso con el metanol, puede dar origen a los dos isómeros, o sea, al isómero alfa
y al isómero alfa y al isómero beta, ¿sí? Con la liberación de una molécula de agua. Bueno, en los casos anteriores yo le mostraba cómo reaccionaba el enlace hemiacetálico o el hemiacetal con el alcohol, con un alcohol común, ¿sí? Como el metanol. Pero lo más común en la célula es que haya una reacción entre el hemiacetal y el alcohol, pero no del metanol ni de un alcohol común, sino que el alcohol, fíjense que el alcohol de otro hidrato de carbono, ¿sí? Entonces fíjense, en este caso reaccionó esta glucosa con el alcohol del carbono 4 de otra glucosa, ¿sí? Entonces esto pasa a ser el residuo, ¿sí? del enlace acetálico. Y ahí es lo que ustedes estudiaron en biología como enlace glucosídico, ¿ah? Pero digamos, lo que le queremos sumar acá es que fíjense que reacciona, o sea, ¿qué tenemos que agregarle? Reacciona el alcohol, ¿sí? De otro monosacárido con el hemiacetal de uno de los monosacáridos, ¿sí? Que puede ser la glucosa, la galactosa, cualquier compuesto, ¿sí? Y de ahí deriva la relación que nosotros decimos, por ejemplo, 1,4, porque reacciona el carbono 1 con el carbono 4 para dar origen al disacárido, porque hay una unión, ¿sí? En este caso, de dos hidratos de carbono. Estos se pueden seguir polimerizando y formar los polisacáridos como ustedes ya conocen, ¿sí? Normalmente, como les decía, normalmente el carbono, el hidrato de carbono que aporta el enlace hemiacetálico se lo nombra como sustituyente, por eso fíjense que se llama glucopiranosil, por eso se llama glucopiranosil, y glucopiranosa que sería el que aporta el alcohol, digamos, a la reacción, ¿sí? Y fíjense que yo aquí marco las dos cosas, el anómero del glucopiranosil, que es el anómero alfa, ¿sí? Y el anómero de la glucopiranosa, en este caso, que es el anómero beta, ¿sí? Esos datos son digamos, yo los tengo que indicar. Y fíjense que a su vez, como en este caso la glucosa tiene dos anómeros, el anómero alfa y el anómero beta, cuando se unen forman compuestos diferentes, ¿sí? O sea, da origen en un caso a la alfa de glucopiranosil 1,4 beta de glucopiranosa, o si el enlace si era el anómero beta, va a ser el beta de glucopiranosil 1,4 beta de glucopiranosa. Fíjense que es todo igual, lo único que cambió es que acá arranqué con beta y acá arranqué con alfa. Y uno dice, pero tanto lío. Y sin embargo, ustedes vieran que este es el disacárido, digamos, que compone el almidón, y en este caso, les decía, se encuentra digamos, lo puedo obtener como por hidrólisis del almidón, ¿sí? Mientras que esta es la celobiosa, que la voy a obtener por hidrólisis de la celulosa. O sea, este pequeño enlace hace que cambien los compuestos que se forman, ¿sí? Y este disacárido que se llama maltosa, que es la unión de dos glucosas por enlace alfa 1,4, está presente en la cerveza, por eso ustedes ven acá que les puse una envase de cerveza, una cerveza. Azúcares reductores y no reductores. Bueno, un punto importante es que fíjense que cuando se forma en este caso el enlace se forma entre el carbono 1 y el alcohol del carbono 4. ¿Qué es lo que ocurre? Un enlace hemiacetálico queda libre. Por lo tanto, ese enlace hemiacetálico, digamos, cuando se forma el enlace glucosídico, ¿sí? O cetálico, perdón, acetálico, ese enlace, ¿sí? Ya pierde la capacidad, o sea, cambian sus propiedades químicas, y entre ellas la de oxidarse ante un agente oxidante como la plata más 1, ¿sí? Pero el grupo
hemiacetálico, ¿sí? En este caso de la segunda glucosa, ¿sí? Está libre, por lo tanto se puede oxidar. Entonces, este disacárido, que este es la celobiosa, perdón, la lactosa, porque esta es la lactosa es el disacárido, esta es la galactosa, ¿sí? Va a ser un azúcar reductor, ¿sí? Porque tiene un grupo hemiacetálico libre. En el cambio, en el caso de la sacarosa, donde hay una unión de una molécula de glucosa con una de fructosa, fíjense que la unión está dada por los carbonos anoméricos o los carbonos hemiacetálicos, razón por la cual quedan imposibilitados los dos carbonos de reaccionar y de oxidarse. Por eso en este caso la sacarosa va a ser un tipo de azúcar no reductor. Bueno, aquí tenemos, estos lo han estudiado ustedes en biología, la lactosa, la maltosa, la celobiosa, la sacarosa, y fíjense que de estos tres tienen un grupo hemiacetálico libre, ¿sí? Fíjense que dice que está libre el carbono anomérico, ¿sí? Para estos tres casos, en este caso no, ¿sí? Bueno, acá simplemente, este es el caso de la del endulcorante sucralosa, ¿sí? Que es la molécula de sacarosa, pero fíjense que lo que tiene es que tiene sustituido átomos, o sea, grupos alcoholes por cloruros, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que ocurre con, digamos, la molécula tiene el poder endulzante que uno quisiera, pero lo que ocurre es que no se puede metabolizar, por eso, o sea, el metabolismo no la puede metabolizar y por lo tanto se excreta como se consume. Por lo tanto, por eso disminuye su poder energético, digamos, disminuye y por lo cual no nos hace engordar, digamos. Ojo, no estoy promoviendo el uso de esto ni nada, simplemente le estoy contando la relación con los edulcorantes y este tema, nada más. Este sería un derivado de un hidrato de carbono. Bueno, fíjense, acá está la composición química y los cambios, ¿sí? La sacarosa que tiene un enlace 1,2, la lactosa va a ser 1,4, maltosa 1,4, ¿sí? Pero también un enlace en los dos casos alfa 1,4, ¿sí? Y la isomaltosa, fíjense que la diferencia está en que se enlaza a partir de con el carbono 6, o sea, con el alcohol del carbono 6 de la segunda glucosa, ¿sí? En el caso de la isomaltosa. Y acá la fuente, ¿sí? La sacarosa fundamentalmente de la caña de azúcar, la leche, la hidrólisis del almidón, la hidrólisis del almidón también. Bueno, fíjense que estos enlaces glucosídicos no solo se dan entre un grupo alcohol de otra hidrato de carbono, sino que puede formarse por la reacción entre el enlace hemiacetálico y el grupo amino de otra estructura, en este caso como es una base nitrogenada, ¿sí? O puede, por ejemplo, el alcohol aportarlo otra estructura química, este es la vainillina, ¿sí? Y formar también enlaces glucosídicos. Esto es bastante común, en muchos casos se forman, digamos, los azúcares son de formar enlaces glucosídicos con otras estructuras, como por ejemplo los flavonoides reaccionan y se forman estos enlaces glucosídicos, o las saponinas, por ejemplo, etcétera, que digamos son otros grupos químicos, pero que tienen la característica también de enlazarse, digamos, por enlace glucosídico a estas estructuras. Y en este caso fíjense que se une al glicerol. Bueno, ácidos, un poco ustedes ya lo han estudiado en biología,
¿sí? Acuérdense que teníamos los homopolisacáridos, los heteropolisacáridos, si eran igual, diferentes, ramificados, etcétera. Eso repásenlo. Si no... Entre lo más importante, celulosa, ¿sí? Acá simplemente retomar algo que ustedes en realidad ya conocen, pero capaz que ahora lo comprenden mejor. Fíjense que por qué se llama enlace beta 1,4, porque este es el isómero beta que se enlaza con el carbono 4 de la siguiente glucosa, ¿sí? Por eso el enlace se va a llamar enlace beta 1,4. El otro punto importante es que las moléculas de glucosa se forman pequeñas fibrillas que se unen entre sí por puentes de hidrógeno. La acumulación de las fuerzas de puentes de hidrógeno entre estas fibrillas le dan la rigidez a la celulosa. ¿Sí? Fíjense cómo las capas, ¿sí? de fibrillas de las moléculas, digamos, le dan esa solidez a la celulosa que le permite ser parte de la estructura de la célula vegetal, ¿sí? Generalmente se pinta de color púrpura por la reacción del con el almidón. Fíjense, lo que les quiero mostrar acá es que está formado por como le estaba diciendo, está formada por la amilosa y la amilopectina, donde la amilosa va a ser una cadena, digamos, se diferencia porque es una cadena lineal versus la amilopectina, que es una cadena que está ramificada. Y acá lo que vamos a hacer puntualizar es que en el caso de la amilosa, el enlace es alfa 1,4 y no beta 1,4. Y en la amilopectina también tengo enlaces alfa 1,4, pero a su vez está ramificada, tiene ramificaciones en cada un número determinado de residuos, tiene una ramificación en el carbono 6. Esa es la diferencia entre amilosa y amilopectina, y entre las dos digamos, forman parte del almidón. En el caso del almidón tiene, como es una cadena lineal, no está estirada como uno se imaginaría, sino que forma una estructura de hélice que es más estable, y en esa estructura de hélice encaja, digamos, de alguna manera la molécula de yodo, que es diatómica, y por eso le da la coloración púrpura cuando nosotros hacemos reaccionar el almidón con el yodo. Si nos ponemos a pensar o definir el almidón y el glucógeno, van a ver que la definición es prácticamente la misma, ¿sí? O sea, los dos están formados por una cadena de azúcares de glucosa con enlaces 1,4 y ramificaciones, ¿sí? Entonces por ahí uno diría, bueno, pero ¿cuál es la diferencia si pareciera que son iguales? Bueno, la diferencia radica en que la amilopectina va a tener menor número de ramificaciones versus el glucógeno, que tiene mayor número de ramificaciones y la longitud de la cadena es más corta, ¿sí? Creo que esta figura ejemplifica bien la diferencia entre estos polisacáridos. Sí, fíjense que si ustedes ven la amilopectina y el glucógeno, ¿sí? Tienen las mismas características. Enlace alfa 1,4 y alfa 1,6 las ramificaciones, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo que le mostraba recién. Un punto importante es que la mayoría de los hidratos de carbono de almacenamiento tienen tipo de enlaces alfa 1,4, mientras que los estructurales tienen beta 1,4. Bueno, y también, digamos, acá lo que me gusta de esta diapositiva es que le dice la cantidad, cada cuánto tienen las ramificaciones, ¿sí? Fíjense que en el caso de la milapectina tienen cada 24 a 30, mientras que en el glucógeno tienen cada 8 a 12, es más ramificado. Bueno, aquí les presento la glucosamina y la galactosamina, que ya la habíamos visto anteriormente y que son los que forman parte de muchas, digamos, de la pared celular de los insectos en este caso.
¿Qué es la quitina? ¿Sí? Que algo también habrán estudiado en biología. Fíjense que la quitina es un polisacárido de estructural también, tiene enlace beta 1,4, pero el monómero, ¿sí? En vez de ser la glucosa, como en el caso de la celulosa, es la N-acetil beta-glucosamina, ¿sí? ¿Y qué tenía la N-acetil beta-glucosamina? Tiene un grupo N-acetil como sustituyente de un grupo alcohol. Fíjense que son muy parecidas la glucosa y la quitina, tienen enlace beta 1,4, pero la diferencia está en el monómero. Uno lo forma la glucosa y el otro forma la glucosa N-acetil glucosamina. La pectina es otro hidrato de carbono que forma parte de las paredes celulares, ¿sí? Que sellan entre sí las paredes celulares de la célula vegetal, y es un polímero que está formado en este caso por el ácido galacturónico, que este era un hidrato de carbono modificado. ¿Se acuerdan que podíamos tener derivados ácidos? ¿Sí? Entonces en este caso fíjense que se oxidó el carbono 6, ¿sí? Pero se puede polimerizar y dar origen en este caso a la pectina, ¿sí? Yo la pectina la puedo extraer de diferentes frutas, por ejemplo, y es lo que nosotros consumimos como lo que le da la gelificación, digamos, este polímero cuando yo lo extraigo, ¿sí? Le da la gelificación, por ejemplo, a las mermeladas, ¿sí? Es este polímero, porque casualmente tiene como tiene, y todo está relacionado a este grupo carboxílico, ¿sí? Porque ese grupo carboxílico le permite hidratarse de la estructura y formar este gel, ¿sí? Que en definitiva es lo que nosotros consumimos como mermelada, dependiendo de qué digamos, y ahí voy a tener, depende con qué fruta lo haga, el tipo de mermelada, ¿no? Bueno, los proteoglicanos son otro importante. eh, Tienen la característica que son eh, dos hidratos de carbono modificados, pero que se repiten, ¿sí? O sea, sería lo que hablábamos como hetero eh, polisacáridos, ¿sí? Hetero porque tengo dos tipos de monosacáridos diferentes. En este caso es el polímero del ácido hialurónico, que está formado por el ácido glucurónico, ¿sí? Y una molécula de N-acetilglucosamina. Entonces, en este caso, lo otro importante que tienen que tener en cuenta es que el enlace, fíjense que es con el carbono 3, ¿sí? Y en muchos casos, y es el anómero beta, ¿sí? El que le da origen, ¿sí? Entonces se forma el enlace beta 1,3. A su vez, la cadena del ácido, la cadena principal del ácido hialurónico tiene enlazados prótidos, ¿sí? Que le permiten, digamos, en esas estructuras pueden hidratarse y deshidratarse, ¿sí? O sea, pueden, digamos, agregarse moléculas de agua y liberarse, fundamentalmente porque son estructuras muy polares. Y bueno, y es la forma como están formados muchos tendones y cartílagos de los diferentes tejidos, ¿sí? De los diferentes organismos superiores. Y bueno, y casualmente le da esa capacidad de resistencia al golpe, de tensabilidad que tienen los tendones y los cartílagos en general. Fíjense que a su vez el ácido hialurónico no es el único. ¿Por qué? Porque puede haber diferentes heteropolisacáridos constituidos por diferentes monosacáridos que varían en el grupo químico que tienen. Fíjense que aquí tengo la N-acetil galactosamina, pero a su vez tengo un grupo sulfato en el carbono 4, ¿sí? Acá aparece acá no aparece nada,
o sea, es el iodoronato, que estoy viendo acá cuál fue la modificación que tiene. Bueno, no importa. Y acá fíjense que también tengo el N-acetilglucosamina 4-sulfato. Quería mostrar a ver si aparecía otro. Bueno, acá fíjense que el sulfato está en el carbono 2, puede estar en el carbono 6, ¿sí? Bueno, todos estos van a dar origen a diferentes polisacáridos que en definitiva son en su conjunto forman parte de los diferentes tejidos conectivos. Acá del punto de vista químico nos interesa que presten atención que aparecen muchos grupos carboxilatos, grupos sulfatos, que son los que permiten, como les decía, esta relación de hidratación y deshidratación con el agua. Bueno, y acá la simplificación del tipo de hidrato de carbono que se forma y el tipo de enlace que tiene. Bueno, y para ir terminando, los peptidoglicanos son un grupo importante porque están en la pared celular fundamentalmente de las bacterias, lo van a ver cuando estudien microbiología, y en este caso los peptidoglicanos están formados por heteropolisacáridos también, por eso acá lo ven de color verde oscuro y verde más claros, ¿sí? Son cadenas lineales, pero tienen la característica que estas cadenas lineales están unidas entre sí, estas cadenas lineales, no por fuerzas puente de hidrógeno, como en el caso de la celulosa, sino que están unidos por puentes de péptidos pequeños, ¿sí? Que van de 5 a 3 a 4, entre 5 y 4 aminoácidos. Y son heteropolisacáridos que forman parte. Y tienen enlace beta 1,4 también. Fíjense, generalmente aparece, bueno, la N-acetilglucosamina, otra vez la N-acetilglucosamina, y en este caso aparece el ácido murámico como parte del heteropolisacárido. Y esto se polimeriza, ¿sí? Esos dos compuestos se van polimerizando. Y acá tenemos cómo está este puente de 5 glicinas, ¿sí? Y a su vez estas serían las 5 glicinas que a su vez se unen con la cadena principal. Y de esa manera es una estructura mixta entre pequeños péptidos, ¿sí? Que unen cadenas principales de hidratos de carbono. Bueno, acá un poquito más de cuáles se encuentran y cuáles son los principios, digamos, lo que varían entre sí son el tipo de hidrato de carbono que lo compone, el tipo de enlace y la longitud de ese enlace y si son o no ramificados. Bueno, y acá simplemente remarcarles que generalmente los polisacáridos de reserva son de tipo alfa y los de estructurales son de tipo beta como la celulosa y la quitina. Bueno, hasta aquí llegamos con la primera parte de esta unidad 5. Seguiremos con la segunda parte que corresponde a la parte de lípidos.